El establecimiento del cultivo de la avena forrajera y su ensilaje. La avena forrajera es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas, que se ha comenzado a implementar como un suplemento energético en la alimentación de los animales bovinos productores de leche en el norte del departamento de Antioquia. El ensilaje es un método de conservación de forrajes con su nivel más óptimo de nutrientes, el cual sirve para suplementar las dietas de las vacas en producción y de esta manera disminuir la dependencia de insumos y bajar el costo de producción del litro de leche. Se puede ensilar cualquier especie vegetal. En el caso de la alimentación de los bovinos, se acostumbra conservar el pasto quicuyo, los raigrases, los pastos de corte como la maralfalfa, la avena y también el maíz. También se puede conservar las leguminosas, que puede ser el caso de los tréboles. Debemos convertirnos en cultivadores, cultivar más comida, y esto nos da la posibilidad de tener más capacidad de carga por hectárea en una finca. Otro beneficio que tenemos al momento de producir nuestra propia comida en la finca, especialmente los silos, en este caso el silo de avena, es que vamos a reducir los costos en la consecución de concentrados. Nosotros, para producir 1 kilo de silo de avena podemos estar hablando entre 90 a 150 pesos. Eso depende con el nivel de eficiencia y el nivel tecnológico que contemos en nuestras fincas. Las condiciones que necesita la avena son básicamente un buen pH, maneja un rango más o menos entre 5 a 8, además de eso necesita una buena condición de agua, más o menos entre 60 a 100 milímetros por mes, y en zonas donde nosotros vamos a sembrar la avena, que no tengamos presencia de buena precipitación, es necesario establecer un riego para darle buenas condiciones a la avena, que pueda absorber los nutrientes del suelo. La avena tiene un alto rango de adaptabilidad. Hemos empezado a hacer ensayos desde los 2.200 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esto nos da unas condiciones específicas en el norte de Antioquia, porque encontramos unas alturas más o menos entre ese rango. Para establecer un cultivo de avena, es muy importante seleccionar un terreno que cumpla con las condiciones hídricas, edáficas y climáticas que permitan un buen desarrollo vegetal de la especie. También es importante para la selección del terreno, para establecer un cultivo de avena, la topografía, debido a que esta nos indicará cuál será la maquinaria más idónea para realizar la preparación del terreno. Debe realizarse un análisis físico-químico que permita analizar la fertilidad y la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Después de haber verificado que el terreno cumple con todas las características para el establecimiento del cultivo, debemos proceder a hacer una limpia. Que consiste en eliminar toda la cobertura vegetal del terreno. Esta se puede hacer por medio de animales con un sobrepastoreo o con maquinaria, sea tractor, guadañas o machetes. Posterior a la limpia debemos realizar una quema, la cual se debe hacer con un químico con principio activo de glifosato para eliminar toda la cobertura vegetal que haya quedado. Luego de la quema, se realiza el arado. Se hacen 2 pasadas con el tractor. La primera con el renovador de praderas. Luego se aplica la enmienda según el resultado del análisis de fertilidad del suelo. Y por último, con el rotavítor, con el objetivo de incorporar la enmienda y terminar de preparar el suelo para la siembra. Posterior a toda la preparación del terreno y la incorporación de las enmiendas, se procede a hacer la siembra. La siembra se realiza al boleo, incorporando de 80 a 100 kilogramos de semilla por hectárea. La siembra de la avena también se puede hacer manual, ya que la gente piensa que con maquinarias grandes solo se hacen los ensilajes, y esto no es así. En esta finca estamos demostrando que se puede hacer manualmente.
y estas hacen demostrar a la gente una cultura de ser más cultivadores en la finca. Es importante resaltar que no necesariamente se tiene que establecer un monocultivo en toda la explotación ganadera. Se pueden seleccionar algunas parcelas o algunas zonas de la finca que sean asequibles, que tengan forma de colocarle riegos en algún momento del periodo de tiempo donde se vaya a establecer, por si de pronto existen sequías para uno obtener acceso al riego. Además de eso, la avena es un cultivo transitorio, es de un solo corte y sería bueno establecer el cultivo de avena en una zona donde yo quiero otra vez resembrar otro tipo de pasto. Como labores de mantenimiento del cultivo tenemos la aplicación de fertilizantes fungicidas e insecticidas. Lo que hicimos en esta finca específicamente fue la aplicación de 4 bultos de urea y 2 de KCl 15 días posteriores a la germinación de la semilla. Todo esto para llenar los requerimientos del cultivo. Además, aplicamos fertilizantes foliares e insecticidas. La avena se caracteriza por tener una hoja ancha, de muy buen vigor, una muy buena altura. Más o menos a los 90 días podemos estar hablando entre 70 a 110 centímetros a nivel basal. Además de eso, tiene muy buena composición de energía. La avena contiene aproximadamente entre 8 y 14% de proteína. Este porcentaje dependerá del nivel de fertilización que se haga en el suelo y del manejo durante el ensilado. Bueno, esta avena que nosotros estamos cultivando es una avena que se llama avena Everleaf, y esta avena es mucho más tolerante a la roya, que en esta zona vemos una gran incidencia de roya por las altas humedades en las épocas de invierno. Además de esto, esta avena en comparación a otro tipo de avenas es mucho más productiva, entre un 15 y un 25% más de producción. La cosecha de la avena se puede comenzar a realizar a partir de los 90 días, aunque lo ideal es hacerlo entre los 140 y 160. Es en este momento cuando el grano se encuentra lechoso o al inicio de la floración. Esto indicará el alto porcentaje de proteínas y carbohidratos, así como la mayor proporción de hojas y buena palatabilidad para el ganado. El corte de la avena se realiza a machete o guadaña. Este se debe hacer a 10 centímetros de la capa superior del suelo. Es de anotar que nosotros con el cultivo de la avena podemos alcanzar entre 45 a 70 toneladas de forraje verde por hectárea.